Hola a todas, espero que estéis bien, que sigáis bien. Vamos a seguir un poquito más con estos ejercicios de Premiere. Y bueno, vamos a dar un poco un repaso a algunas herramientas, algunas ya las hemos visto, vamos a ver también las herramientas de texto y vamos a ver cómo aplicamos máscaras a algunos efectos, ¿vale? Son cosas que son muy sencillas, pero que nos pueden dar un rollo muy chulo también a nuestro vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, os voy a explicar un poquito el tema de las máscaras. De hecho, yo he aplicado aquí, en este clip de aquí, veis que prácticamente no se aprecia, pero ahora veremos que si nos vamos a la ventana de control de efectos, aquí le he aplicado un efecto de niveles. ¿Vale? Vemos aquí, tenemos este efecto aquí de niveles, y a este efecto de niveles le he aplicado una máscara. Si clico sobre la máscara, podemos ver exactamente a qué áreas le está afectando. Entonces, lo que he hecho en este caso ha sido aplicarle, si clico aquí sobre el símbolo de FX, vemos cómo tenemos y no tenemos el efecto. Voy a quitarlo, seleccionar la máscara, y veis, me hace un efecto, lo que he hecho es una especie de viñeteado alrededor de la imagen. ¿Vale? Mira, voy a eliminar la máscara y así vemos cómo la hemos creado desde cero, y voy a resetear los valores que teníamos originales del clip, que es este de aquí. ¿Vale? En este caso, bueno, pues yo le quiero dar un efecto de viñeteado, ¿no? Si simplemente le añado el efecto de niveles, lógicamente si oscurezco la imagen, toda la imagen se oscurece. En este caso lo que voy a crear una máscara. Podría crear una máscara, veis que es poligonal, puedo crear una máscara a mano alzada, una máscara circular. Si es a mano alzada, pues puedo crear una máscara, por ejemplo, que recorra ¿no? Más o menos la silueta del personaje. Y además puedo crear una máscara que sea cerrada. En este caso, veréis que con las máscaras también podemos hacer alguna virguería. Claro, ahora tengo la máscara de este personaje, pero solamente la tengo aplicada en un plano, ¿no? Si quisiera hacer, por ejemplo, desde aquí, veis que tenemos este trazado de máscara, en el que yo fotograma a fotograma podría ir adaptando, activo el trazado de máscara, y entonces lo que podemos hacer aquí es que fotograma a fotograma, pero selecciono la máscara, fotograma a fotograma, voy adaptando el ajuste de máscara para que se adapte también a la silueta del personaje. Aquí lo he hecho de una forma así muy lineal, muy a lo bestia, pero veis, si tuviera que ir adaptando, ¿no? Pues podría ir adaptando a la forma del personaje. También podemos hacer un seguimiento de máscara. Desde este punto, activo aquí en el play, y entonces automáticamente, ¿no? Más o menos, veis que siempre habrá que ir adaptando la máscara, o habrá que ir aplicando algunos ajustes de máscara, se va a ir adaptando la máscara a la forma que irá reconociendo la forma que yo he seleccionado, ¿vale? Esto dependerá mucho de cómo es la selección que yo estoy haciendo, cómo es el fondo, cómo es el personaje y demás. Pero bueno, esto en el caso de esta máscara que podemos adaptar con la pluma. En este caso vamos a hacer una cosa mucho más sencilla, ¿no? Simplemente vamos a seleccionar la herramienta de máscara circular, vamos a adaptar el tamaño de máscara que a nosotros nos interese. Yo voy a hacer una máscara bastante cerrada, porque luego lo que vamos a hacer es adaptar el calado de máscara para que cree un efecto mucho más degradado, ¿no? Que no sea una máscara muy lineal. Ahora veréis lo que quiero decir. Claro, ahora mismo lo que está afectando la máscara es lo que hay dentro de la máscara, ¿no? Dentro del círculo. En este caso a mí lo que me interesa es que afecte a lo que está fuera del círculo, con lo cual seleccionaré la opción de invertir en máscara. De entrada vamos a simplemente ajustar. Voy a oscurecer los niveles. Bueno, si lo hacemos muy a lo bestia, pues ya veis que directamente deselecciono la máscara para que veáis cómo es el efecto, ¿vale? ¿Veis? Tenemos un calado súper circular, una cosa bastante horrible. Lo voy a hacer exagerado para que lo veamos bien. Y en este caso, para que sea un efecto mucho más degradado, lo que voy a ajustar
es el calado de la máscara. Si le selecciono la máscara veremos también cómo este calado afecta. ¿Veis cómo se va creando esta degradación, ¿no? Estos niveles, estos círculos intermedios? Y aquí en la expansión de la máscara veis cómo también puedo ir ajustando, ¿no?, los niveles de degradado de este efecto. Cuanto más calado le dé, más degradado será, y cuanto más expanda la máscara, pues también tendré más este efecto. Si veis, con un calado, ¿veis? Aquí tenemos todavía es muy exagerado porque el efecto era muy exagerado, fijaros. Que realmente, bueno, realmente es muy suave. Si yo cambio el calado de máscara, reduzco el calado de máscara, vamos a reducirlo hasta un punto que se vea. ¿Veis? El efecto ya es muchísimo más evidente y mucho más feo, ¿vale? Entonces voy a ajustar mucho el calado, o sea, voy a hacer un degradado muy amplio. Y ahora si activo o desactivo, veis el efecto del vídeo, el efecto del efecto, valga la redundancia, en el clip. ¿Vale? En este caso también un poco para ajustar esta sensación de que está viendo, ¿no?, a través de los binoculares, ¿no? También podríamos hacer un degradado, podríamos hacer un viñeteado, una máscara en Photoshop, aplicar después la máscara y aplicarle un modo de fusión como ya habíamos visto, ¿no? Pero que bueno, en este caso para conseguir un viñeteado, pues esto nos podría funcionar perfectamente. Todos los efectos funcionan a este nivel, es decir, podemos ajustar, vamos a ver aquí por ejemplo, vamos a darle un efecto de desenfoque, por ejemplo, desenfoque gaussiano, y ampliar este área un poquito para que lo veamos un poco mejor. Selecciono el clip, aquí tengo el efecto de desenfoque y entonces pues vamos a hacer pues lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar la silueta así rápido y simplemente para que veáis cómo funciona la silueta de James Stewart aquí en la ventana indiscreta. Y vamos a cerrar aquí el fotograma. Vamos a... Bueno, me lo he puesto desde este punto, voy a cortar aquí para que lo veamos mejor y voy a hacer un ajuste, un trazado rápido, más o menos. Veis como la máscara más o menos de alguna forma se va adaptando, ¿vale? Siempre tendríamos que acabar de ajustar, ¿veis? Aquí ya se le va de madre completamente. Pero mira, hasta aquí más o menos parece que funciona. ¿Veis? Aquí se crean todos estos fotogramas clave de cada movimiento. ¿Veis? Estos puntitos de aquí, ampliarlo, ¿veis? Estos puntitos de aquí en realidad son un montón de fotogramas clave que yo puedo ir ajustando. Si en cada punto, si yo me voy moviendo y en cada punto pues voy ajustando más, digamos, ese fotograma clave también varía, ¿vale? El trabajo de ajustar máscaras, de animar máscaras, es un trabajo, bueno, pues que requiere mucha dedicación, ¿vale? Mucho tiempo. No penséis que hay shortcuts, o sea, sí que tenemos este tipo de herramientas, ¿no?, de seguimiento, de trazado, de tracker, ¿no?, de las máscaras, pero no os creáis que se puede hacer muchísima más cosa, ¿eh? Después hay que trabajar punto por punto. Y entonces, bueno, ya tenemos igual, tenemos la máscara que nos interesa aplicarle el efecto. Voy a darle invertido, veis que ya tenemos un efecto de desenfoque, pero no sé, vamos a darle más valor al desenfoque, ¿veis? Entonces en este caso yo amplío el efecto de desenfoque, amplío el calado de máscara para que también sea más progresivo, por ejemplo, y me dé esta sensación como de aura, de ensoñación, un poco, que es lo que voy a intentar conseguir. Amplío un poquito más, así. Incluso le puedo añadir, podríamos coger y añadir un efecto de oscurecer todavía más el fondo. Vamos a irnos aquí en ajustes,
niveles, el mismo efecto que he aplicado, que directamente simplemente me interesa coger aquí. Vamos a ver si vamos aquí. A ver, bueno, lo que he hecho, que no os lo he explicado, es que no lo habéis visto, es copiar la máscara. He cogido la máscara, he copiado, con comando C, copiar, me voy al efecto, comando V, pegar, ¿vale? Simplemente seleccionando y pegando. Como el tipo del vídeo es el mismo, ¿no? Y simplemente estoy copiando la máscara en un efecto diferente, ¿vale? Bueno, lo oscurezco un poco para conseguir también ese efecto, ¿no? de extrañeza. Deselecciono la máscara para que veáis un poquito el efecto como me queda, ¿vale? Queda bastante suave. Vamos a ver, incluso con el seguimiento todavía me queda bastante suave el efecto, ¿veis? Bueno, aquí tenemos el efecto de niveles, que es más sutil, y tenemos el efecto de desenfoque, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, pues podemos conseguir esa sensación más de extrañeza, ¿no? Podríamos exagerarlo más para que lo veamos, ya que nos ha quedado bastante bien. Vamos a ir a un efecto de desenfoque muy bestia y vamos a ir a un efecto de oscurecer los niveles. Claro, si lo oscurezco demasiado ya directamente pierdo completamente el efecto, ¿no? Podríamos darle, por ejemplo, unos ajustes de color, una corrección de color. Podemos seleccionar. A mí me gusta mucho un efecto de corrección de color que es obsoleto. Dentro de la carpeta de obsoleto aparecen efectos que son antiguos, pero que los van manteniendo, ¿no? Digamos, porque la idea es que son obsoletos porque han aplicado algunos efectos que son más eficientes, ¿no? Pero bueno, hay uno que a mí me gusta trabajar mucho, que es el corrector de color tridireccional, que es este de aquí. Más que nada porque tiene, si vamos a ver, desenfoque, máscara, aquí, es muy visual, ¿no? Me gusta que podemos ajustar los niveles de sombras, medios tonos y las zonas altas con estos círculos cromáticos bueno, que me parecen muy interesantes. Igualmente voy a copiar la máscara que hemos creado y vamos a ver cómo nos quedan. Si vamos a los medios tonos, vamos a ir a las sombras, ¿veis? Vamos a darle un tono azulado así a las sombras, ¿veis? Simplemente lo que hago es apunto, ¿no? este punto blanco a la zona que a mí me interesa, ¿no? Pues mira, veis, verde, más cálida, ¿no? Creo que el azulado, porque como ya veis, aquí sí que se ve evidentemente la variación de niveles. Ahora lo que haré es ajustar el calado de máscara. Vamos a darle un tono verdoso, que así es como más extraño. Aquí lo podría saturar más. No, tampoco quiero que sea tan exagerado. Y entonces lo que me voy a ir es a buscar un calado de máscara, menos calado de máscara para que afecte, a ver, ¿cómo sería? Aquí, me tendría que venir aquí, ajustar, adaptar la máscara para que no quede tan separado y que no se vea tan evidente. ¿Veis? Deselecciono. Vamos a deseleccionar aquí. Y tengo pues este efecto, tengo el clip. Vamos a ajustar un poquito el clip aquí a la ventana. Y bueno, esto ya todavía es mucho más extraño, ¿no? Pero bueno, esto nos ha quedado regular, vamos a eliminar. Pero ya veis cómo nos queda aplicar este tipo de máscaras directamente sobre las escenas, ¿no? Que podemos aplicar un efecto del tipo que queramos, de corrección de color, de niveles, desenfoque, de lo que sea. Vamos a ver entonces algunas herramientas que no hemos visto. Bueno, hemos visto aquí también que podíamos utilizar la herramienta de pluma, por ejemplo, que tenemos aquí. Tenemos la herramienta de mano que ya la conocemos de otros programas que podemos utilizar para desplazarnos por la línea de tiempo directamente. La herramienta de pluma es muy útil. Veis que aquí tenemos un pequeño icono. Si me voy a la herramienta de selección, un pequeño icono en la ventana que se llama FX. ¿Veis? Aquí, pequeño icono FX. Si voy con el botón derecho, puedo seleccionar el valor
qué representa esta línea, ¿no? Normalmente le damos el valor de opacidad, veis que entonces con la pluma yo puedo crear fotogramas clave variando esa característica de opacidad y, por ejemplo, hacer estos fundidos. Ajá. Vamos a ver, vamos a dejarlo así. Le puedo variar aquí el valor y darle, por ejemplo, el valor de escala, ¿no? Aquí entonces tenemos este valor de escala. Si lo selecciono con la barra de selección, si lo subo, estoy aumentando la escala. Si lo reduzco, estoy reduciendo la escala, ¿vale? No acaba siendo del todo útil, sí que para los valores de opacidad. Yo lo encuentro más útil para los valores de opacidad. Aquí podríamos variar también y hacer, como habíamos visto, esa especie de zoom in, ¿vale? Vamos a eliminar los valores, vamos a encajarlo en ventana, ¿no? Pero veis, enseguida que subo queda todo, o sea, es muy rápido, es muy poco preciso, ¿no? Es mucho mejor que lo trabajemos desde controles de efecto en el caso de la escala. Para lo que se acaba resultando bastante útil es para la herramienta o, digamos, la opción que vimos el otro día de variación de velocidad, ¿no? Porque también habíamos visto, veis, bueno, aquí tenemos niveles, desenfoques, también podemos variar aquellos elementos que tenemos aplicados ya a la ventana de control de efectos. En la reasignación de tiempo, veis, yo puedo crear estos fotogramas clave que habíamos visto para la reasignación de tiempo. Decimos, bueno, pues hasta a partir de aquí le decimos que en este caso que es tiempo real. Voy a eliminar estos. Y aplicamos variaciones de velocidad, en este caso, por ejemplo, que vaya más lento. ¿Veis? Entonces se estira el clip porque estamos creando una, vamos a hacerlo un poquito más evidente, una cámara lenta, ¿no? Y acordaros que podíamos ampliar aquí estos elementos para que fuese más progresiva. ¿Veis? Aquí yo encuentro que sí que es mucho más interactivo, mucho más intuitivo poder trabajar estos elementos desde la línea de tiempo. Veis que cualquier cosa que yo estoy aplicando aquí queda también aquí registrada, ¿no? Tanto los valores de opacidad como los valores, en este caso, de reasignación de tiempo. Y lo que yo modifico aquí, pues también se modifica en la línea de tiempo, ¿no? Es una cuestión de que elijamos, pues, cómo queremos trabajar, básicamente. Gente que prefiere trabajar dentro de la línea de tiempo, gente que preferimos trabajar dentro de la ventana de control de efectos. Siempre será más preciso trabajar desde la ventana de control de efectos, siempre será más rápido, si queremos hacer un pequeño cambio, una pequeña modificación, trabajarlo desde la línea de tiempo en este caso, ¿vale? Eliminar estos valores, vamos a quedar como estábamos en este caso. Y sí que os quiero enseñar también estas herramientas. Bueno, esta es la herramienta de selección de pista. Cuando la tengo seleccionada veis que me aparecen estas dos flechitas, ¿no? Y si le doy al mayúsculas me aparece solamente una, que básicamente lo que hace es seleccionar a partir desde el punto en el que yo ubico estas flechas. Vamos a coger, por ejemplo, a partir de este punto, quiero decir, bueno, pues quiero seleccionar este grupo de objetos. Con el mayúscula seleccionaré todo lo que está únicamente en esa pista. Veis que, por ejemplo, no me ha seleccionado aquellos clips de audio que no están vinculados. Este clip está desvinculado, por ejemplo. Y entonces sí que selecciono con las dos flechitas, sí que me seleccionará desde el punto donde hago la selección hacia adelante todos los clips y todas las pistas, ¿vale? Entonces es muy útil si quiero desplazar muchos elementos al mismo tiempo a partir de un punto. Por ejemplo, vamos a seleccionar a partir de aquí, ¿veis? Tengo los audios vinculados, por supuesto se seleccionarán, y todas las capas que tengo desde este punto. Lo deselecciono y si hago con el mayúsculas únicamente se selecciona aquello que está en esa capa o aquello que está vinculado también
a los elementos de esta capa, como es el caso de estos audios que están vinculados a estos vídeos, ¿vale? No sé si ya habíamos comentado el tema de cómo desvincular audios y vídeos, pero bueno, os lo muestro. Si no ha sido así, os lo muestro rápidamente porque veis, aquí tenemos un audio y un vídeo que están vinculados, y entonces simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar, botón derecho, desvincular, y veis, ahora puedo seleccionar por separado audio y vídeo si es que no me interesa el audio de este vídeo, que en este caso no me interesa, entonces simplemente lo elimino. Siempre si estuviera vinculado, lo que sucedería es que al eliminar un elemento, pues eliminaría los dos, y entonces puedo ampliar y puedo cambiar y puedo sustituir el audio por otro audio que a mí me interese más para darle más continuidad, por ejemplo. ¿Vale? Otra herramienta que es interesante, bueno, esta la habíamos visto, que es la herramienta de ampliar velocidad. Veis que además cuando me coloco sobre las herramientas me dicen exactamente qué función tienen. Luego tenemos estas dos de aquí. Veis que si selecciono durante un rato, me dices herramienta de editar rizo, rizo de desplazamiento, y aquí tenemos las herramientas de desplazar o de deslizar. Vamos a ver un poco cómo funcionan. A simple vista, a veces es un poco complejo de entender. En realidad son herramientas muy útiles que van muy bien cuando ya tenemos, digamos, la edición completada y lo que queremos hacer es un ajuste sin que, por ejemplo, nos varíe el ritmo, ¿no? El ritmo, es decir, la duración, ¿no?, de cada elemento, ¿no?, de cada clip. Si yo me coloco, ahora estoy con la herramienta de desplazar, ¿veis? Me voy a colocar sobre este clip de aquí y voy a moverme a izquierda y derecha. Fijaros lo que me está mostrando, ¿vale? Me está mostrando el primer fotograma del clip siguiente, que es el fotograma que aparece en pequeñito del personaje femenino de Vértigo, y me está mostrando el primer fotograma y el último fotograma del clip que yo estoy desplazando. ¿Veis que yo, ahora desplazándome desde aquí, parece que no estoy moviendo nada, en realidad, pero lo que sucede es que estoy modificando, es como si estuviese trabajando en una moviola, ¿vale? Estoy moviendo los fotogramas dentro del mismo espacio del clip, para cambiar el fotograma de inicio y el fotograma del final, ¿vale? Es como si dentro de la misma ventana yo estuviese utilizando una moviola, desplazando, imaginaros que es una película de cine, un rollo de película de cine, ¿no? Y con la moviola vamos deslizando los fotogramas, pero siempre manteniendo encajado el mismo tiempo, la misma duración del clip. En un segundo que se ha cortado el vídeo, creo un vídeo nuevo. Aquí. ¿Vale? Y esto. ¿Vale? La misma herramienta, la herramienta de deslizar, en este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Me coloco en el clip y en este caso lo que estoy modificando, si veis, aquí sí que estoy manteniendo la misma duración del clip, pero lo estoy desplazando en la línea de tiempo. ¿Veis? Estoy ubicando exactamente lo estoy desplazando, y lo estoy desplazando en referencia, en este caso veis, al clip que tengo delante. Me estoy comiendo el clip que tengo delante. Las herramientas de editar rizo de desplazamiento, en este caso lo que me permiten es, colocando entre los clips, ¿ves? Esta aquí no me funciona si lo estoy colocando sobre el clip, ¿vale? Esas serían las herramientas de deslizar. Acabar de ajustar exactamente el punto de corte. Aquí sí que estoy modificando la duración de los dos clips y simplemente estamos diciendo, no, pues quiero que el corte empiece, ¿veis? Me está mostrando el último fotograma del primer clip y el primer fotograma del clip siguiente, del segundo clip. Entonces vamos a ajustar y vamos a hacer que, por ejemplo, corte cuando ambos se desplazan. Aquí. Por ejemplo.
Y en el caso de editar rizo, en este caso, lo que me ajusta es o el clip de delante o el clip de detrás, sin generarme un corte, en este caso. ¿Vale? Si yo esto también podría ajustarlo de esta manera, simplemente con la herramienta de selección. Ajusto por un lado, ajusto por el otro, ¿vale? Pero bueno, con esta herramienta lo que me hace es que me permite no tener que hacer dos procesos, sino solamente con una herramienta haciendo un proceso, acabar de ajustar el momento del corte. Así que son básicamente herramientas de ajuste de la edición en la línea de tiempo. Bueno, vamos a continuar con la herramienta de texto. Vamos a ver cómo añadimos títulos o cómo añadimos texto, y además también veréis que también lo podemos animar y que podemos utilizar diferentes modos de fusión igual que como con cualquier otro elemento en Premiere. ¿Vale? De repente, bueno, nos colocamos en la barra de posición, seleccionamos aquí la herramienta de texto y hacemos clic sobre la ventana, sobre el canvas, y podemos escribir. En este caso vamos a escribir, yo qué sé, pues el título del ejercicio, variaciones confinadas. Es que se me va en este caso de la pantalla, pero yo puedo seleccionar, veis, ya de repente tengo un cuadro de texto que yo le puedo dar una serie de valores. Veis aquí en la barra de control de efectos con el texto seleccionado, que ya tenemos como un clip, como un elemento más, como un clip más. Yo aquí tengo dentro de las opciones del clip, aquí tenemos todas las opciones del clip, las opciones de texto, en este caso tipo de letra. ¿Qué tipo de letra es la más adecuada? Yo siempre recomiendo para vídeo tipos sin serifas, ¿no? Que sean de palo seco. En este caso yo soy muy, ya lo sabéis, ya soy muy de Helvética, pero cualquier tipo de letra que no sea serifada, que sea de palo seco, ya me parece bastante correcto. Luego podemos utilizar el tipo de letra que nos dé la gana, ya lo sabéis que para eso no hay nada escrito, ¿vale? En este caso, bueno, aquí tenemos el tipo de letra, tenemos el tamaño de letra que podemos modificar aquí, si es negrita, si es bold, ¿vale? Vamos a ajustar esto aquí, algunas cositas, simplemente para que veamos en este caso cómo podemos ajustar tipo de párrafo, ajuste del párrafo. En este caso, bueno, las herramientas típicas de texto que ya conocéis, ¿no? Aquí tenemos también, vamos a hacer el color del texto, es decir, podemos variar pues un montón de cosas. Si queremos trazo, el trazo a veces es útil cuando queremos hacer un subtítulo, siempre un trazo que sea muy sutil, ¿eh? En cualquier caso, ¿no? Si queremos hacer ya una cosa pues un poquito más en este caso, pues yo que sé, vistosa, por decirlo de alguna manera, pues también podemos jugar un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que en este sentido es muy sencillo. Veis que además aquí también tenemos las coordenadas de posición, ¿no? Y que aquí podemos variar la escala, en este caso no como si fuese el tamaño de letra, el tipo de tamaño de letra, sino como escala de todo el clip, como una escala gráfica que en este caso podemos animar, ¿vale? Por ejemplo, qué tipos de animaciones podríamos hacer que nos resultasen interesantes. Vamos a ver. Bueno, veis que aquí, antes de nada, ¿no? Estoy colocado lo estoy viendo sobre el clip, no tengo ningún clip debajo, con lo cual en este caso, digamos, funciona con un fondo negro. Si me coloco sobre el clip que estamos trabajando, entonces me doy cuenta, estamos viendo que lo que tenemos en realidad, siempre que tenemos un texto, lo que tenemos es un canal transparente. Vamos a ver en este caso cómo aplicamos un efecto de transparencia, un modo de fusión, algo que nos vaya a aparentar un modo de fusión. Sabéis que habíamos trabajado con las capas y con los modos de fusión. Entre dos imágenes vamos a fusionar las imágenes y el texto. Y en este caso vamos a utilizar un efecto de crominancia, un efecto de keying, de clave, que vamos a encontrar dentro de la ventana de efectos en la carpeta de clave, y concretamente el efecto de incrustación por pista mate.
añadimos el efecto al vídeo que tenemos debajo del texto, ¿vale? Porque el efecto, digamos, se aplicará sobre las capas que haya del vídeo original. Ahora lo vemos rápido. Veis que hemos añadido aquí, tenemos en la capa, en la ventana de control de efectos, la incrustación por mate, y lo único que tenemos que hacer es seleccionar, en este caso, en la opción de mate, la capa de vídeo donde está contenido el vídeo con el que queremos trabajar. Se ha cerrado, simplemente voy a abrir el proyecto con el que estamos trabajando. Ya está, lo tenemos aquí de vuelta. Y lo que os decía, bueno, estábamos aquí en incrustación por mate, nos vamos a las opciones de mate, nos vamos al vídeo 2, que es la capa donde está, en este caso, el texto. Y veis que ahora lo que sucede es que se reproduce el vídeo entre el texto, ¿vale? El texto funciona como una máscara. Voy a seleccionar el texto y vamos a darle una animación, vamos a darle una entrada a este efecto. En este caso vamos a marcar en movimiento del vector, vamos a marcar posición y escala para mantener una posición y escala final, en este caso que va a ser la del texto encajado dentro de la ventana. Y aquí vamos a modificar. Lo que voy a hacer es darle un valor muy alto para que no se vean los bordes de la máscara. ¿Veis? Entonces tenemos este borde que tenemos aquí, es el borde de una de las letras, en este caso. Lo reubico para que no veamos en ningún caso ningún borde. Y entonces veréis que la animación, en este caso, ahora es muy larga, vamos a ajustar el valor de la animación aquí al final del clip, y esto lo colocaremos más bien hacia el principio. Y veis, aquí tenemos una animación de esa máscara del texto. Vamos a marcar como siempre, la interpolación temporal de los fotogramas clave, en este caso suavizar entrada al final y suavizar salida al principio, ¿vale? Y vemos de alguna forma a ver cómo nos queda. ¿Veis? Nos queda un efecto muy sutil, y en el momento que termina el clip que tenemos debajo, el efecto de transparencia desaparece y nos quedamos con el clip que teníamos inicialmente de texto. Otra forma que podemos utilizar también para crear texto es una que, si nos vamos a la ventana de proyecto, es, digamos, la que se utilizaba, como os decía antes, que hay elementos que han quedado obsoletos porque se han mejorado, porque se han utilizado herramientas o porque hay un sistema diferente de hacerlo. Con el texto pasa lo mismo. Antes trabajábamos con una ventana de texto que podemos encontrar aquí, archivo, nuevo, y nos vamos a las opciones de título heredado. Nos aparece título nuevo, que es un elemento que se adapta, en este caso, al tamaño de la ventana, y vamos a decirle, vamos a llamarla créditos, en este caso, vamos a aceptar, y sale un cuadro nuevo de elementos. Lo que estoy viendo aquí es lo que estoy viendo en la línea de tiempo. ¿Veis? Aquí tengo diferentes, pero en realidad lo que tengo es un fondo transparente, como ya lo habíamos visto. En este cuadro de texto, pues bueno, simplemente selecciono, aquí tenemos las opciones, nos vamos a ir a seleccionar un tipo de letra. Ya sabéis que yo voy a ir a buscar mi helvética querida, aquí la tenemos, vamos a hacerla light, también vamos a reducir un poco el tamaño del texto, porque en este caso lo que voy a hacer es un título animado. Me voy aquí a estas opciones, ¿veis? En este icono que tenemos aquí, y lo que le voy a decir es que haya un desplazamiento de la imagen, que comience al inicio del clip y que termine al final del clip. Y bueno, voy a escribir cualquier tipo de letra, ¿no? Cada vez que le doy al Enter, ¿veis? Se me va generando, vamos a hacer, simplemente para que veáis cómo es el movimiento. También podemos tener un archivo y copiar el texto de ese archivo directamente, copiamos y pegamos, y veis que aparecen estos cuadritos que me están marcando el hecho de que estoy generando unos fotogramas que se salen del clip. ¿Veis? Aquí vemos
como es en este caso la animación. Voy a centrarlo, voy a utilizar en este caso las opciones de aquí de alineación centrada, y esto va a ser muy breve, le vamos a dar un poquito más de movimiento. Y ahora lo veremos, ¿no? Cerramos directamente, una vez cerramos el clip queda completamente guardado y nos vamos aquí. Lo tengo incluido dentro de la ventana de proyecto. Vamos a ir a llevarlo al final del clip y veis aquí lo que tengo es una animación, veis que aparece muy rápido en este caso, pero si yo estiro la duración del clip se va reduciendo la velocidad hasta ajustar la velocidad y la duración, o sea, la duración a la velocidad que creáis que es más adecuada. Bien, para terminar, simplemente mostraros cómo podemos hacer una grabación de audio directamente desde la línea de tiempo de Premiere. Veis que aquí tenemos las pistas de audio con las que estamos trabajando y veis que todas las pistas tienen este icono de micrófono. Nosotros tenemos aquí las pistas de audio, veis aquí tenemos, aunque no la estáis escuchando, el boometer que me está marcando los niveles de audio con los que estamos trabajando, y simplemente yo me coloco en la barra de posición en el punto en el que quiero iniciar la grabación de voz en off, por ejemplo. Vamos a colocarnos un poquito antes del inicio del clip, siempre que nos dé cierto margen de tiempo para que podamos entrar en el clip. Luego siempre lo podremos ajustar, ¿vale? Pero siempre nos vamos a avanzar un poco. Activo la grabación de voz en off y veis que me aparece una cuenta atrás y ahora mismo ya estoy grabando, ¿vale? Veis que ya me pone grabando, se va desplazando la barra de posición, yo puedo ir viendo y puedo ir comentando aquello que estoy viendo, y en el momento que lo detengo, veis, ya me aparece aquí la pista de audio con la grabación de voz en off que yo he hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, interesante si utilizáis algún tipo de micrófono, ¿no? Yo estoy utilizando los micrófonos, el mismo que estoy utilizando para la grabación de los tutoriales, que bueno, siempre es mejor que el micro que tenéis directamente del ordenador, y si tenéis algún tipo de microfonía diferente que podéis adaptar al ordenador, pues mejor que mejor. Lo va a reconocer directamente. Cualquier cambio que queramos hacer con el tipo de micro que va a grabar Premiere, nos vamos a Premiere, preferencias, hardware de audio, y en este caso veis la entrada predeterminada. Yo he seleccionado micrófono externo porque estoy trabajando con este de aquí, pero puede ser el interno del MacBook o algún otro tipo de micro que también estéis utilizando. Bueno, para este vídeo os he querido presentar algunos referentes que salen en la exposición Cámara y Ciutat, que estaba hasta hace muy poco en el CaixaForum y que seguramente pues ya a la vuelta del confinamiento ya no podremos ver. Pero había algunos vídeos, algunas películas muy interesantes. La expo estaba sobre todo centrada en la fotografía, pero bueno, también incluía este material fílmico de Laszlo Moholy-Nagy, de Paul Strand o de William Klein, por ejemplo, ¿no? Mira, os he creado una lista de reproducción donde podéis encontrar alguno de estos materiales. Si vais aquí dentro de la página tenéis en listas de reproducción Cámara y Ciudad. Estoy creando otras listas de reproducción también para daros algunos referentes. Así me veis. Bueno, en este caso el primero que ha arrancado, que es el último que he subido, es el caso de Megacities, documental de Michael Glagower, un documental donde aparecen ciudades como Mumbai, aparece Ciudad de México, Nueva York, y que es un material, es una de mis películas documentales favoritas, una película para despertar vocaciones, ¿vale? Aquí tenéis un fragmento del clip, pero es una película que no es muy difícil de encontrar. Por otro lado, alguna de la que ya habíamos hablado también, tenéis Sweet Havana, que creo que os había enseñado algún fragmento
al principio cuando hablábamos, en las primeras clases, cuando hablábamos de documental, y os había puesto también el ejemplo de Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, que básicamente de alguna forma son películas hermanadas, ¿no? Y que marcan un poco la representación de la ciudad. En la exposición podíamos encontrar, por ejemplo, la película, también en este caso hablamos siempre de películas documentales, aunque sean películas experimentales, que es Broadway by Light, una de mis películas experimentales favoritas, que me encanta el uso del material, de la luz, con la música. La verdad que me parece de lo más ameno, de lo más interesante. Teníamos la pieza también de Paul Strand y de Charles Schiller, ambos fotógrafos, Schiller también pintor en este caso, pero que hacen esta pieza fílmica que también me pareció muy interesante, ¿no? También este retrato de la ciudad, de ese movimiento de la ciudad, siempre muy ligado al movimiento industrial en estos casos, ¿no? A la vorágine, ¿no? A la vida, ¿no? Casi las personas son ese flujo sanguíneo de la gran ciudad. Teníamos también de Laszlo Moholy-Nagy en la exposición esta representación del puerto de Marsella, una película que yo no conocía en este caso, además no sabía que Laszlo Moholy-Nagy se hubiese dedicado también a la cinematografía, no conocía esta faceta, y la verdad que me pareció también una película, no sé, muy interesante, ¿no? También como representación, pero al mismo tiempo muy experimental. De todas estas de aquí, tenemos también, he encontrado algún material que tampoco conocía, material también histórico, en este caso muy bien conservado, en este caso, bueno, ya veis que es del MoMA de Nueva York, que son unas grabaciones, unas filmaciones, mejor dicho, en 1911, que están muy bien conservadas, ¿no? Parece un material que podría ser, si no fuese por el movimiento, ¿no? Nos podríamos imaginar que es una representación de una película antigua, ¿no? También hay una película igual de bien conservada, en este caso de París. Y me ha faltado encontrar material de la ciudad de Barcelona. Hay una grabación, una de las primeras grabaciones de Barcelona también, yo diría que es de 1911, 1900, de la década de los 10, si no me equivoco, que ronda por ahí, que es muy interesante, donde la cámara va montada sobre un tranvía, ¿no? Y entonces vamos viendo el paso del tranvía, ¿no? Y cómo la gente iba circulando por la ciudad. La verdad que me parece, todo este material me parece muy interesante también, para que lo tengáis de referencia si lo queréis aprovechar para vuestro vídeo ensayo del confinamiento, ¿no? De forma que no solamente grabéis aquellos espacios interiores donde estáis confinadas, sino que de repente, es decir, ya podemos salir, ya podemos grabar o ya podemos representar también el espacio exterior, ¿no? Con sus peculiaridades, con las peculiaridades también del confinamiento. Pues bueno, no me voy a extender demasiado más porque ya tenemos un vídeo muy largo, pero sí que me gustaría que hicieseis un comentario de esta parte final del vídeo sobre la lista de reproducción y si hay algún material que os haya llamado la atención y por qué os ha llamado la atención. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.